Cuando era niño no había nada para comer. Yo era el mayor de 5, por lo que era mi trabajo asegurarme de que siempre dejara que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra avanzaba poco a poco desde la costa, y, a medida que se acercaba, nuestra comida se hacía más escasa. Los animales huyeron de la zona o fueron sacrificados y consumidos por otras familias de nuestro pueblo a causa del pánico. Mi padre era un hombre sabio y cauteloso, por lo que esperamos para matar a nuestros 2 pollos hasta el otoño, cuando la hierba y la corteza de los árboles se volvieron demasiado difíciles de encontrar o incomibles. Las otras familias sabían que teníamos pollos, y mi padre se quedaba despierto toda la noche, todas las noches, para cuidarlos. Tuvo que matar al menos a un muchacho de un pueblo vecino que se había vuelto loco de hambre y que trató de incendiar nuestra pequeña casa con una rama en llamas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas de mamá, mis padres nos enviaron a mí y a mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para cenar. Teníamos hambre, pero no tanto como para morir todavía. Hasta que una mañana nos despertamos con la primera helada, y no quedaba nada vivo para comer. Mis padres comenzaron a discutir lo inevitable. Tal vez mi padre debería ir a la costa y vender el reloj de bolsillo de su padre a unos soldados borrachos, pero bien pagados. Lo único que teníamos de valor y la única reliquia familiar que mi padre tenía para transmitirme. No quería que se fuera, tenía miedo de que llegara la guerra mientras él no estuviera, y yo era demasiado joven y demasiado débil para proteger a mi madre y a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero él insistió en que estaría bien, y prometió regresar en 2 semanas. Estaba tan asustado que cuando él y mi madre estaban afuera, preparando su morral, rompí el reloj de bolsillo debajo de mi pie, y lo volví a colocar en el escritorio medio podrido de mi padre. Mi madre lloró durante días. Padre hizo todo lo posible por consolarla, mientras la veía quitarle el cuero de sus botas y hervir la piel para la cena. A la noche siguiente, mamá encontró una rata muerta. Eliminó la enfermedad hirviéndola con la nieve recién caída del exterior. A la noche siguiente nos llenó el estómago con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermano pequeño Albert nos mantuvo a todos despiertos esa noche, llorando de hambre. Pidió por todas las cosas que habíamos comido cuando todavía teníamos jardín y animales: estofado de ternera, panecillos blancos, suculento maíz y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gimieran y nos torturaran, y pronto le grité que se callara mientras mi madre sollozaba desde su habitación. Padre acarició el cabello de Albert durante horas y luego volvió a su dormitorio, cerrando la puerta detrás de él. Albert gimió hasta que la tenue luz del amanecer se asomó a través de nuestras cortinas raídas. Podía oír a mi padre en su habitación, jugando con el reloj. El hambre había agotado mi miedo a los soldados desde hacía mucho tiempo, y oré en silencio para que pudiera repararlo. Padre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de la panadería abandonada, y mientras los comíamos, papá salió de su habitación con mamá. La sonrisa en su rostro era una que casi había olvidado, ya que no la había visto desde el día en que nació mi hermana menor. Nos dijo que había reparado el reloj del abuelo, y que había oído hablar de un campamento de soldados cerca. 3 días, prometió. 3 días y volveré con zanahorias, cordero y panecillos tan grandes que nos llenarán la barriga durante un año. Aplaudimos encantados y corrimos alrededor de nuestro pequeño patio de tierra, con un júbilo que ya hasta parecía un idioma extranjero para nosotros. Papá dijo que todos debíamos ayudar a mamá a encontrar cosas hermosas con las cuales vestir la mesa. A la mañana siguiente nos dio a todos un trozo de goma de la suela de los zapatos de mamá para masticar, y nos envió en nuestra misión, después de despedirnos con un gran beso y prometer que volvería antes de recordar que se había ido. Nos divertimos mucho ese día, juntando herraduras y fragmentos de vidrio roto. Enhebramos trozos de cortel en las herraduras para colocarlos en la mesa, y atamos el vidrio roto en los extremos, con la esperanza de que brillara a la luz de la lámpara. Regresamos a casa al ponerse el sol, contentos con el trabajo del día y ansiosos por volver mañana. Todavía no estábamos a la vista de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado, incluso dulces. Corrí lo más rápido que pude, dejando caer nuestras decoraciones de mesa descuidadamente en el camino, en mi enloquecedora búsqueda de comida. Irrumpí por la puerta y encontré a mamá en la estufa, preparando nuestra comida en una tranquila reverencia. La rodeé con mis brazos y le pregunté si papá ya estaba en casa. Sí, mi amor, tuvo la afortunada oportunidad de encontrarse con un mercenario adinerado en el camino que estaba encantado de comprar el reloj de tu abuelo.
La abracé aún más fuerte y me senté a la mesa mientras mis hermanos y hermanas entraban por la puerta. Encontraron sus lugares rápidamente, miradas hambrientas y expectantes en su rostro. Papá salió del dormitorio y se sentó al final de la mesa, mientras mamá traía una fuente humeante de cordero hervido con especias. Ella asintió con la cabeza y nos llenamos las manos de la rica carne, sin molestarnos apenas con nuestros platos. Después de la cena nos enviaron a la cama con el estómago lleno. No dijimos apenas ninguna palabra desde que nuestra comida estaba en la mesa. Comimos hasta hartarnos la noche siguiente, y luego la siguiente, y la siguiente. Pero a medida que las reservas de alimentos comenzaban a disminuir, también lo hizo la salud de madre. Cada día estaba más acabada, hasta que terminamos peleando por sobras de carne cruda, mientras nuestra madre yacía débil y marchita. La primera noche que volví a estar sin comer fue la noche en la que el éter brumoso y feliz comenzó a disiparse, y mis recuerdos de los últimos días se volvieron confusos. Recordé que el cordero condimentado que había consumido con tanta ferocidad en realidad había sido enfermizamente dulce, y los acompañamientos que olí por primera vez desde lejos nunca habían sido llevados a la mesa. No recordaba a mi madre comiendo absolutamente nada en todos esos días desde que mi padre había regresado. En cambio, se había sentado en silencio junto a nosotros en la mesa, mirando el montón de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Y padre, no lo recordaba. No había escuchado su voz desde la mañana en que se fue al campamento de soldados. Su silla había quedado vacía, noche tras noche, y a medida que los periféricos de mi memoria tomaban forma, no podía estar completamente seguro de que hubiera estado allí en absoluto. Al menos no desde la mañana en que cortó trozos de goma de las calzas de mi mamá para que masticáramos. Asustado y hambriento, no encontré el sueño hasta las horas más oscuras de la noche. A la mañana siguiente, cuando mamá salió de su habitación, le pregunté a dónde había ido papá. Ella solo me dijo que se fue para convertirse en soldado, y luego nos envió a pelar corteza de los arbustos del bosque. Padre nunca regresó. Quizás la razón por la que no me di cuenta de lo que sucedió en ese entonces fue porque era demasiado terrible para considerarlo, y también que yo estuviera tan, pero tan hambriento. Mamá murió hace unos pocos días, y, al morir, arrojó la verdad encima de mí. De su existencia de escasas posesiones, me legó una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo brillante y roto. Quizás ella quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que había aplastado bajo mis talones. El último y amoroso abrazo de mi padre antes de enviarnos a recoger las decoraciones para la fiesta. La carne gris, demasiado sazonada, y el olor rancio que había comenzado a salir por debajo de la puerta de mi madre, volviéndose más acre cada día. Mi padre sacrificó más por su familia de lo que haría la mayoría. Solía lamentarme por no tener nada para recordarlo, ninguna reliquia familiar para transmitir a mis hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no puedo darle a mis hijos. No porque el vidrio esté roto, ni porque los engranajes estén inservibles. No puedo desprenderme del reloj, porque es una maldición que debo soportar. Porque el metal brillante y retorcido nunca ha perdido el olor nauseabundo de esa carne dulce y plateada.